Mi familia me manipuló para comprarles una casa de $280 con todos mis ahorros, pero cuando descubrí que se la regalaron a mi hermana desempleada mientras yo pagaba la hipoteca, dejé que el banco se la quitara y los dejé sin palabras. Tengo 28 años, trabajo en tecnología ganando bastante bien, y todavía no puedo creer lo que mi familia me hizo. O sea, supongo que debería poder creerlo porque las señales estuvieron ahí durante años, pero cuando eres el hijo responsable, el que siempre hace lo correcto, no esperas que tus propios padres básicamente te roben tu futuro entero. Pero eso es exactamente lo que pasó, y ahora que todo terminó, y tengo espacio para respirar, necesito contar esta historia porque todavía me despierto algunas noches sintiendo esa mezcla de rabia y tristeza que no sé cómo procesar completamente. Crecí en una familia de clase trabajadora normal, o eso pensaba yo. Mi papá, Thomas, siempre tuvo trabajos inestables, ya sabes, de esos que duraban 6 meses aquí, un año allá, nunca nada seguro. Mi mamá Carol trabajaba en retail pero tampoco ganaba mucho. Tengo una hermana menor, Madison, que es 5 años menor que yo, y desde que tengo memoria fue la consentida absoluta de la familia. Cuando digo consentida no exagero, tipo, ella podía hacer lo que quisiera, y mis padres siempre encontraban una excusa o una justificación. Yo, en cambio, era la responsable, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba con las cuentas, la que básicamente se crió sola porque mis padres estaban demasiado ocupados limpiándole el trasero a Madison. Madison dejó la preparatoria cuando tenía como 17 años. Simplemente decidió que la escuela no era para ella, y mis padres dijeron, bueno, está bien, encontrará su camino. Yo había terminado la secundaria con honores, y estaba trabajando en 2 empleos part-time para ahorrar para la universidad, porque mis padres me dejaron muy claro que no había dinero para pagarme estudios. La cosa es que cuando Madison dejó la escuela, de repente había dinero para que ella tomara clases de maquillaje, para que probara a ser influencer, para que intentara vender productos de multinivel, todas esas cosas que obviamente nunca funcionaron, pero que, de alguna manera, siempre recibían financiamiento de mis padres. Yo terminé yendo a una escuela técnica en lugar de universidad porque era lo que podía costear. Estudié desarrollo de software y diseño web, y la verdad fue la mejor decisión de mi vida profesionalmente hablando, pero en ese momento se sintió como conformarme porque no podía tener lo que realmente quería. Me gradué cuando tenía 22 años, y conseguí un trabajo bastante decente en una startup local. No ganaba una fortuna al principio, pero era suficiente para mudarme a un apartamento compartido con 2 roommates y empezar a construir mi vida. Madison, mientras tanto, seguía viviendo con mis padres sin pagar renta, sin trabajar, básicamente siendo mantenida completamente. Las cosas empezaron a cambiar cuando conseguí un trabajo mejor como 3 años después de graduarme. Una empresa más grande me contrató con un salario que honestamente nunca pensé que ganaría a los 25 años. De repente estaba ganando buen dinero, tenía beneficios, tenía estabilidad, y supongo que mis padres vieron una oportunidad, porque ahí fue cuando comenzaron las conversaciones sobre la casa. Al principio era sutil. Mi papá mencionaba casualmente que estaban cansados de rentar, que habían rentado toda su vida y nunca habían podido comprar nada propio. Mi mamá hablaba sobre cómo sería lindo tener un lugar donde pudiéramos reunirnos como familia, algo que fuera nuestro. Y luego vino el argumento que me destruyó completamente. Que ellos habían sacrificado tanto por mí, que me habían dado un techo toda mi vida, que la razón por la que no tenían ahorros era porque habían gastado todo en criarnos a Madison y a mí, y que ahora que yo estaba en posición de ayudar, era mi turno de retribuir. ¿Sabes lo que se siente cuando tus propios padres te hacen sentir que les debes tu éxito? Porque yo no pedí nacer. No pedí que ellos decidieran tener hijos si no podían costearlos adecuadamente. Pero de alguna manera me hicieron sentir que estaba siendo egoísta por querer usar mi dinero en mí misma. Me bombardeaban constantemente. Cada vez que los visitaba, había algún comentario. Cada llamada telefónica terminaba con mi papá suspirando y diciendo algo como, ojalá pudiéramos tener un lugar propio antes de morirnos. Mi mamá lloraba diciéndome que se sentían fracasados como padres porque nunca pudieron darnos una casa familiar de verdad. Me quebré. Literalmente me rompieron hasta que dije que sí. Tenía 26 años. Había estado ahorrando agresivamente durante 2 años. Tenía como 95,000 dólares guardados que planeaba usar como enganche para mi propia casa eventualmente, pero en lugar de eso terminé usando todo ese dinero para comprarles una casa a ellos. Encontramos una casa de 3 habitaciones en un vecindario suburbano decente, nada lujoso pero bonito, por 280,000 dólares. Yo puse los 95,000 de enganche, saqué una hipoteca por el resto, y la casa quedó a mi nombre.
porque yo era la única con el crédito e ingreso para calificar, pero el acuerdo era que era para mis padres, que ellos vivirían ahí, y que eventualmente me pagarían o me ayudarían con la hipoteca o algo. Los detalles siempre fueron vagos. La hipoteca era como $500 al mes, más impuestos y seguro. Terminaba siendo cerca de 2,000 al mes en total. Yo seguía viviendo en mi apartamento compartido, pagando $800 de renta, porque no podía costear un lugar mejor después de ese enganche masivo y los pagos mensuales de la hipoteca. Mis padres se mudaron a la casa, y por unos meses todo parecía estar bien. Me visitaban, me agradecían, me decían que era la mejor hija del mundo. Madison seguía desempleada y vivía con ellos en la casa ahora, pero bueno, al menos ya no estaban pagando renta en otro lugar, ¿verdad? Entonces, Madison empezó a quedarse en la casa cada vez más. Al principio mis padres decían que solo estaba de visita, pero luego resultó que básicamente se había mudado a una de las habitaciones. Está bien, pensé, es su hermana, vive con ellos, lo que sea. Pero luego empecé a notar cosas raras. Cuando visitaba la casa, a veces mis padres no estaban ahí, pero Madison sí. Un fin de semana fui sin avisar, y Madison estaba ahí con un grupo de amigos haciendo una fiesta, y cuando le pregunté dónde estaban mamá y papá, me dijo que se habían ido por el fin de semana. Eso me pareció extraño, pero no le di mucha importancia todavía. La bomba explotó como 6 meses después de que se mudaran. Fui a la casa un martes por la tarde porque necesitaba recoger unos documentos de la hipoteca que había dejado ahí, y la casa estaba básicamente vacía de las cosas de mis padres. La habitación principal ya no tenía su ropa, sus fotos personales no estaban en las paredes, y Madison estaba ahí viendo televisión como si nada. Le pregunté qué pasó y me dijo, muy casual. Ah, sí, mamá y papá se mudaron hace como 3 semanas. ¿No te dijeron? No me habían dicho absolutamente nada. Llamé a mi mamá inmediatamente y me contestó como si nada hubiera pasado. Le pregunté por qué se habían mudado de la casa que yo les compré con mis ahorros de vida. Y me dijo que habían encontrado un apartamento más cerca de su trabajo, que era más conveniente, y que como Madison necesitaba un lugar, tenía sentido que ella se quedara en la casa. Le dije, mamá, esa es mi casa. Yo estoy pagando la hipoteca. No pueden simplemente regalársela a Madison. Y ella me respondió con, bueno, técnicamente la casa es tuya, entonces no debería importarte quién viva ahí mientras se pague la hipoteca. Estaba absolutamente furiosa. Le dije que si Madison iba a vivir ahí, necesitaba pagar renta, o al menos contribuir con los servicios. Mi mamá dijo que Madison no tenía trabajo, y que yo era su hermana, y debería apoyarla. Mi papá se metió en la llamada, y empezó con el mismo discurso de siempre sobre sacrificios y familia y bla bla bla. Les dije que esto no era lo que habíamos acordado, y mi papá me dijo, ¿qué habíamos acordado exactamente, Sofía? Que comprarías una casa para nosotros, y nosotros viviríamos ahí. Bueno, uno de nosotros sigue viviendo ahí. ¿Cuál es el problema? El problema era todo. El problema era que yo estaba pagando $2,000 al mes por una casa donde ni siquiera vivía, mientras mi hermana de 23 años, en ese momento, que nunca había trabajado un día en su vida, estaba viviendo ahí, gratis como si fuera su mansión personal. Mis padres habían encontrado un apartamento de 2 habitaciones que rentaban por como $200 al mes, lo cual significaba que básicamente estaban viviendo más barato que antes, mientras yo cargaba con una hipoteca masiva. Traté de ser razonable. Le mandé mensajes a Madison directamente y le dije que si iba a vivir en la casa, necesitaba conseguir un trabajo y empezar a contribuir. Ella me dijo que estaba buscando trabajo, pero que no había encontrado nada todavía. Pasaron 2 meses, luego 3, luego 6, y Madison seguía sin trabajo. Seguía viviendo en mi casa gratis, y mis padres la defendían cada vez que yo sacaba el tema. Mi mamá me decía que estaba siendo cruel con mi hermana, que Madison estaba pasando por un momento difícil. ¿Qué momento difícil? ¿Vivir gratis en una casa bonita? Que yo tenía un buen trabajo y podía costear ayudar a mi familia. La cosa se puso peor cuando descubrí que durante todo ese tiempo yo había estado mandándole dinero extra a mis padres, pensando que estaba ayudando a pagar la hipoteca más rápido, como $500 extra al mes que supuestamente iban directo al principal de la hipoteca, para que pudiéramos acabar de pagarla más rápido. Revisé el estado de cuenta de la hipoteca, y esos pagos extra nunca se habían aplicado. Llamé al banco, y me confirmaron que solo habían recibido el pago mínimo cada mes. Confronté a mis padres, y después de mucha presión, mi papá finalmente admitió que habían estado usando ese dinero extra para su renta porque con su situación laboral inestable no les alcanzaba.
O sea, no solo me habían quitado mi casa y se la habían dado a mi hermana, sino que además me estaban robando $500 al mes diciéndome mentiras sobre la hipoteca. Llevaban haciendo esto durante casi un año. $6,000 que básicamente tiraron a la basura mientras yo vivía en un apartamento de mierda con 2 roommates que dejaban platos sucios por días y nunca limpiaban el baño. Ahí fue cuando algo se rompió en mí. Toda mi vida había sido la hija buena, la responsable, la que hacía sacrificios, la que ponía a la familia primero. ¿Y para qué? ¿Para que me trataran como un cajero automático? ¿Para que mi hermana inútil viviera mejor que yo con mi propio dinero? ¿Para que mis padres me mintieran en mi cara y me hicieran sentir culpable por querer establecer límites básicos? Les mandé un mensaje a todos. Grupal, bien claro. Les dije que tenían dos opciones. Madison conseguía un trabajo y empezaba a pagar al menos $1,000 al mes de renta, o se mudaba de la casa en 30 días. Mis padres explotaron. Me llamaron egoísta. Me dijeron que estaba destruyendo a la familia. Mi papá incluso me dijo que era una hija malagradecida después de todo lo que habían hecho por mí. Madison puso un post en Facebook, sin mencionarme directamente, pero obviamente sobre mí, sobre cómo algunas personas cambian cuando consiguen un poco de dinero y se olvidan de dónde vienen. Pasaron los 30 días y Madison supuestamente consiguió un trabajo en una cafetería. Empezó a pagarme $400 al mes, ni cerca de los 1,000 que pedí. Pero mis padres me rogaron que aceptara eso mientras ella se establecía. Acepté como una idiota, pensando que al menos era algo. 2 meses después me enteré por una prima que Madison había renunciado al trabajo de la cafetería después de 2 semanas porque el gerente era grosero con ella. Ese fue el momento en que simplemente me rendí. Dejé de pelear, dejé de discutir, dejé de tratar de razonar con gente que claramente nunca me iba a ver como algo más que una fuente de dinero. Y tomé la decisión más liberadora y aterradora de mi vida. Simplemente dejé de pagar la hipoteca. No les avisé, no les di un ultimátum, simplemente dejé de mandar el pago. El primer mes el banco me mandó un aviso de pago tardío. El segundo mes me llamaron. El tercer mes me mandaron una notificación de pre-ejecución hipotecaria. Madison me llamó histérica preguntando qué estaba pasando porque había recibido una carta del banco en la casa. Le dije que si quería seguir viviendo ahí, que ella asumiera los pagos, que la casa estaba a mi nombre, pero si quería quedársela tan mal, adelante, que hiciera los pagos. Por supuesto que no lo hizo. Mis padres tampoco. Me bombardearon con llamadas y mensajes diciendo que cómo podía hacerles esto, que estaba siendo vengativa, que iba a arruinar mi crédito como si me importara mi crédito en ese punto. Ya había perdido prácticamente todos mis ahorros de vida. Les dije que tuvieran la misma energía que tuvieron cuando decidieron mudarse y dejarle la casa a Madison sin consultarme. Les dije que yo había cumplido mi parte comprándoles una casa, y que ellos habían decidido por su cuenta hacer lo que quisieran con ella. Entonces ahora, yo estaba decidiendo por mi cuenta dejar de financiar su experimento, de ver cuánto podían aprovecharse de mí. La casa entró en ejecución hipotecaria oficial 4 meses después de mi último pago. Madison tuvo que mudarse de vuelta con mis padres a su apartamento rentado, donde ahora 3 adultos estaban compartiendo 2 habitaciones. El banco vendió la casa en una subasta por bastante menos de lo que valía, obviamente, porque así funcionan las ejecuciones hipotecarias. Mi crédito quedó destrozado. Perdí todo mi enganche. Perdí 2 años de pagos hipotecarios. Básicamente perdí más de $130,000 entre todo. Pero ¿sabes qué? Fue el mejor dinero que jamás gasté. Porque compré mi libertad. Compré la claridad de ver a mi familia exactamente como son. Mis padres me mandaron algunos mensajes después del remate, tratando de hacerme sentir culpable, diciendo que había humillado a la familia, que Madison estaba devastada, que cómo iba a vivir con esa decisión. Les contesté una sola vez, diciéndoles que había vivido 26 años, tratando de ganarme su amor y aprobación, siendo la hija perfecta, y que finalmente había entendido que nunca iba a ser suficiente porque ellos no querían una hija, querían una benefactora, y que desde ese momento se habían quedado sin ambas. No he hablado con ellos en casi un año. Algunos familiares tomaron su lado, principalmente porque mis padres les contaron una versión muy editada de la historia, donde yo simplemente dejé de pagar la casa por capricho y dejé a mi pobre hermana en la calle. Otros familiares, los que conocen la historia completa, me apoyan o al menos no se meten. Madison aparentemente ahora trabaja medio tiempo en algún lado, pero según escuché por ahí, apenas dura unos meses en cada trabajo antes de renunciar. Mis padres tuvieron que mudarse a un apartamento más barato
porque con Madison viviendo con ellos otra vez, no les alcanzaba para el de 2 habitaciones. Yo me mudé a mi propio apartamento, uno pequeño de una habitación que me cuesta 400 al mes pero que es mío, donde nadie me hace sentir culpable, donde no tengo roommates dejando su mugre por todos lados, donde puedo cerrar la puerta y saber que todo lo que hay ahí, lo pagué yo para mí. Estoy reconstruyendo mis ahorros de a poco. Mi crédito está mejorando lentamente. Conseguí un aumento en el trabajo que ayuda. Y lo más importante, establecí límites que nunca pensé que podría establecer. Borré a mis padres de redes sociales. Dejé de contestar llamadas de números familiares que no reconozco. Empecé a ir a terapia para procesar toda esta mierda, porque resulta que crecer como el niño responsable, en una familia disfuncional, te deja con muchísimo trauma que trabajar. ¿Me arrepiento de haber comprado la casa? Todos los días. Fue la decisión más estúpida que he tomado en mi vida. Pero también fue la lección más cara y más valiosa. Que no le debes nada a tu familia solo por compartir ADN. Que el amor no debería venir con una factura adjunta. Y que a veces la única manera de salvarte es dejando que todo se derrumbe. La semana pasada fue mi cumpleaños número 28. Mis padres no me mandaron mensaje. No esperaba que lo hicieran. Madison tampoco. Pasé el día con amigos de verdad, gente que me quiere sin esperar nada a cambio, y fue el cumpleaños más tranquilo que he tenido en años. Pedí un deseo cuando soplé las velas. Que cualquiera que esté en una situación similar encuentre el valor de poner límites antes de perder tanto como perdí yo. Porque sí, perdí dinero, perdí mi crédito, perdí a mi familia. Pero gané algo que no tiene precio. La certeza de que nunca más voy a dejar que nadie me haga sentir que mi valor está en lo que puedo darles. Y eso, la verdad, no tiene precio.